cuando damos la palabra de que has dejado tu primer amor, le pido al Señor que avive más mi espíritu, que cada día el Señor ponga más amor por Él y por sus cosas. Y el espíritu profético es el que aviva nuestro espíritu. Y ahora que estábamos adorando, el Señor me ponía eso, que empezáramos a buscar adoraciones y alabanzas que sean proféticas. Amén. Gracias por su entusiasmo. Alabanzas y adoraciones proféticas, porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Amén. Lo profético es lo que nos da fuego, lo profético es lo que nos da vida. Lo profético no es solamente un nombre de un ministerio, sino hay un espíritu. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía y Él es la vida. Entonces la parte profética nos aviva el espíritu. Prepare su espíritu para lo que el Señor quiere ministrarle esta tarde. Prepare su corazón y usted va a oír lo que Dios le quiere hablar.
cuando necesite que su espíritu se avive proféticamente, ella se llama Nancy Amancio, es una profeta. Amén. Esa no es de esa clase de adoradores que lo dejan con nostalgia ni nada, sino con el espíritu avivado. Entonces se lo recomendamos. Amén. Dice una parte ahí que me llama la atención: el tiempo me hizo reflexionar que en Cristo yo tenía autoridad. Y a veces uno necesita tiempo para despertar y para reflexionar que Cristo está en nosotros, o que estamos con Cristo, pero que hay un adormecimiento, ¿no? El tema que les quiero compartir hoy se llama afirmando la autoridad, pero me llamó la atención ahí porque se trata de identidad, y yo creo que el tiempo nos hace reflexionar de que en Cristo tenemos autoridad. Pero también hemos estado mirando en el tema de la reforma. Ahora que estuve en Barranquilla, empecé a dar una enseñanza, y cuando terminé la enseñanza un hermano se acercó y me dijo: uy, yo pensé que usted nos iba a hablar de los ángeles y de los carros de fuego. Y dije: pero ¿para qué, hermano? Si primero hay que alinear lo natural. ¿Para qué todo eso si hay que establecer primero lo del atrio? El Señor le dijo a Natanael: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo: ahora verás los cielos abiertos y ángeles que suben y ángeles que bajan. Entonces nosotros tenemos que sacar todo lo que creemos que está bien pero está mal en nuestra vida, porque es un engaño. Amén. Porque a veces creemos que todo está bien, o que algunas cosas están bien y resulta que están mal, porque no se ha podido ver con claridad, falta luz. Hoy el Señor quiere que hablemos de eso. Puso esta palabra en mi corazón, y afirmando la autoridad, porque en realidad lo que necesitamos es establecer los niveles de autoridad en nuestras vidas, en todos los niveles. ¿Atrás estar escuchando bien? ¿Sí? ¿Está bien clarito? Bueno, vamos a ir al libro de Esther. Vamos a leer Esther capítulo 1. Ahí está toda la enseñanza. Dice el título: la reina Vasti desafía a Asuero. El tema es sobre la autoridad. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Y cumplidos estos días hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata, sobre losado de porfido y de mármol, y de alabastro y de jacinto. Y daban a beber en vasos de oro,
y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehumán, Bizta, Arbona, Bigta, Abagta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así se acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. Y estaban junto a él Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media que veían cara a cara al rey. Y se sentaban en los primeros del reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero, porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos. Diciendo, el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa, y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Amén. El tema es afirmando la autoridad. El tema tiene que ver con la autoridad. Mire que está hablando de un rey. Está hablando de un rey que tenía muchas provincias a su cargo. O sea, un rey muy poderoso. Dice que el tercer año de su reinado él hizo los banquetes, invitó a los príncipes, a los cortesanos y a los más poderosos de Persia y de Media. Invitó gobernadores y príncipes de provincias para mostrar su riqueza. Usted, o sea, yo empiezo a estudiar esto, a leerlo, a mirarlo. Entonces yo me entro en la película, ¿no? Usted imagínese un rey
con todo ese gobierno, y empezó a mostrarle a todos los más importantes y a todos los ricos, los poderosos, a mostrarles la gloria de su reino, las riquezas, el brillo y la magnificencia de su poder. Imagínate, por 180 días, 6 meses, ¿cómo sería el reino para mostrarle durante 6 meses? Bueno, en esa época no habían aviones, pero 6 meses es harto tiempo para mirar, para mostrar todo lo que tiene. Y después de eso hizo otro banquete por 7 días, porque él estaba, pues claro, él estaba muy contento y ya estaba con los vinos, porque eran banquete tras banquete tras banquete, y solamente le faltaba mostrar a la esposa. O sea, con toda la gente importante y con toda esa magnificencia, dijo: ahora les voy a mostrar lo más importante, ¿cierto? La esposa dice que era muy, muy bonita, dice ahí, muy bella. Y mandó a los eunucos a llamarla. Hay algo que me llama la atención aquí, dice que daba mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey. Mandó a llamar a la reina Vasti, ¿y qué pasó? Ella había armado su propio banquete. Yo estaba pensando en eso, ¿no? Claro, imagínate 6 meses banqueteado. Los otros dicen: no, pero ni me llaman ni me deciden. Como cuando Moisés no bajaba del monte, no, pero ni me llama ni me dice, y él sí está muy contento allá, ¿y yo qué? Entonces ella armó también su banquete con las suyas, y no quiso ir, se insujetó. Primero, pues miremoslo como la esposa que no le caminó al esposo. Esto se trata de afirmar la autoridad, pero no como usted está pensando. Tranquilo, no brote los ojos, que todavía no le he explicado todo, porque es que ya le empieza a oler la nuca, pero no, eso no es como siempre, es de otra manera, para que no se predisponga. ¿Usted cree que la reina Vasti tenía autoridad? El rey tiene autoridad, y la reina Vasti también tenía su autoridad. O sea, ella manejaba un nivel de autoridad. Entonces, mire que hasta aquí donde estamos mirando, una mujer con la oportunidad de ser la esposa de un rey, y con todo ese gobierno y ese poderío que tenía ese rey, y se le insujetó. ¿Por qué? Bueno, pueden haber muchas causas. De pronto le codiciaba su reinado, de pronto le dio envidia del rey, pero se la pasa mostrando todo, y 6 meses, y entonces yo no he hecho nada aquí. Entonces yo le armo mi banquete también. Mire que esta mujer no le reconoció la autoridad al esposo. Estaba hasta ahí mirando. Bueno, y para que no se prevengan mucho, primero voy a hablar de ella y después voy a hablar de él, ¿no? Para que cada uno tome lo que le sirve.
hay mujeres que les cuesta reconocer la autoridad del varón por muchas causas. Yo había escrito por acá que muchas veces, ¿por qué la mujer no le reconoce la autoridad del varón? Porque la mamá de la mujer despreciaba a su esposo. O sea, porque en la niñez muchos vivieron en sus casas que la mamá solamente le demostraba menosprecio al esposo. Entonces la mujer aprendió a despreciar al papá y después va a ser esposa, entonces ya venía programada para despreciar a su esposo. Aunque no diga amén, porque están callados. Si iba, está fácil. Diga, el Señor quiere que yo afirme mi autoridad. Algunas vivieron en casas donde se practicaba el matriarcado y terminaron en divorcio. Bueno, voy a creer que cuando se quedan en silencio es que el Señor está haciendo un rompimiento. Esa palabra está de moda, rompimiento. Reciba. Crecieron en casas donde las mamás eran matriarcas y ponían a marchar al papá y terminaron en divorcio. Otra es el desprecio por el género masculino por traumas. Hay mujeres que desprecian el género masculino porque alguna vez las intentaron violar. Hay mujeres que menosprecian el género masculino porque alguna vez fueron engañadas. Entonces todos los hombres son iguales. Amén. Entonces la reina Vasti, la esposa del rey, no reconoció la autoridad, no obedeció la autoridad. Entonces yo pensaba, por ejemplo, una mujer como esta, con un esposo como ese, que tiene de todo, y una esposa como esa, con un gen de rebeldía, porque es un gen de rebeldía. ¿Qué le faltaba? ¿Qué le faltaba a ella para no reconocer la autoridad del esposo? Porque hay mujeres que no le reconocen la autoridad al esposo porque el esposo no tiene para darles lo que ellas quieren. Amén. Bueno, en otras iglesias, en otras congregaciones. Sí, hay esposas que no le reconocen la autoridad al esposo porque lo miran con menosprecio, porque no les puede dar lo que ellas quieren. Pero esta mujer, dígame qué motivo tenía. Ese ya no era un motivo material, ese ya no era un motivo natural. A mí me parece que este ya era como un motivo espiritual. Pero hay personas que tienen motivo material y espiritual. Miraba yo, hay mujeres que menosprecian a sus esposos porque es que el esposo es tacaño. Pero mire lo que dice acá en el 1:7, dice: y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros y mucho vino real. Diga, mucho vino real. O sea que el rey no era tacaño. Y era, mire que la autoridad que tenía ese rey era una autoridad real. Una autoridad real. O sea, un rey con una autoridad reconocida, primeramente por Dios, porque Dios es el que pone y quita reyes, pero alguien legítimamente establecido. Está bien menospreciar a alguien que no fue legítimamente establecido, sino que
usurpó, pero este tenía una autoridad real y entonces daba mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey. Entonces, si empezamos a mirar, por ejemplo, el perfil de este rey, el perfil del esposo de Vasti, no lo miremos como rey, miremoslo como esposo, aunque somos reyes y sacerdotes también, ¿cierto? Que el esposo de Vasti era generoso. O sea, una mujer, ¿cómo va a menospreciar a una persona que tiene unas buenas cualidades? Que no es tacaño, que es generoso. Y mire lo que dice en el 8: y la bebida era según esta ley. O sea, la ley la ponía el rey. Nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. O sea que el esposo de Vasti no era manipulador, no era humillante, porque tenía autoridad y tenía poder. Podía haber dicho: ¿sabe qué? Aquí todos se van a tomar de a garrafa, porque yo soy el rey. Pero mire que no era así. O sea que él daba mucha libertad. Amén. Lea bien la Biblia y verá que se hiciese según la voluntad de cada uno. O sea que una persona que no le gusta estar manipulando la voluntad de otro, porque hay personas que les gusta manipular la voluntad de otro. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Entonces la mandó llamar, porque era lo único que le faltaba mostrar de todo la majestad que tenía. Mire que yo estaba estudiando este tema. Bueno, se me venían algunas personas a la mente. A veces el Señor me muestra cosas de acuerdo a los temas, y es como si uno estuviera escuchando, pero eso es verdad. Entonces me ponía así algo el Señor, que un hermano, que también me puso quién era, se encontró con unos amigos y le dijo, amigos de pronto del colegio y todos: ¿y usted qué? ¿Qué más? No, yo me casé. Sí, claro, yo me casé con tal persona. Ay, con ella. Ah, sí. Es que la llamamos para que la salude. Venga, la llamamos. Y le contestó la esposa: ¿qué necesita? Mi amor, que es que me encontré aquí con... ¿Se acuerda que...? Ah, sí. ¿Por qué? No, que es que ellos los quieren saludar. Ah, bueno, pero ¿y usted ya hizo el almuerzo? Acuérdese de lo que le dije que hay que hacer. Y lo tenían en altavoz. Mostrándole su gloria. Ahí se la paso. Eso me mostraba el Señor. Últimamente el Señor me está poniendo a profetizar, ¿oyó? Entonces, después de ese desplante, si alguien lo vivió, mal favor y me cuenta para saber qué es que el Señor me está usando, ¿yo? Después de ese desplante olímpico, de semejante avergonzada, es que estaba delante de los príncipes, de los poderosos de Persia, de los empresarios, de los profesionales. Y es que esa gente tiene empresa. ¿Cómo me va a hacer eso? Íbamos a hacer un negocio, me iban a dar trabajo, y usted me sale con esas. Entonces, claro, quedó avergonzado delante de todo el mundo. Dice en el 1:13: preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así se acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho, con todos los más cercanos, todos los que veían la cara del rey, todos los más cercanos. ¿Qué se había de hacer con la señora que no le reconoció la autoridad? ¿Qué hago con esa señora que no me reconoce la autoridad?
¿Qué hago con ella? En mi vida todo es muy bonito, en mi vida aquí y allá, pero ¿qué hago con esa señora que no me reconoce la autoridad? Dice, por cuanto no había cumplido la orden del rey. Y dijo Memucán, delante del rey y de los príncipes: no solamente con el rey ha pecado la reina Vasti, no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti. Ahí hay otra palabra. Ahí hay otra palabra. Entonces respondió Memucán ante el rey y los príncipes: la reina Vasti no ha faltado el respeto solamente al rey. Dice la textual: no ha faltado el respeto solamente al rey. Es una falta de respeto pasar por encima de una autoridad. Bueno, aquí estamos hablando de autoridad en general, pero es que para poder hablar de la autoridad ministerial, para poder hablar de la autoridad en una empresa, pues tenemos que empezar a hablar por la autoridad en la casa, porque lo que somos en la casa somos afuera, o peor. Entonces dijeron a estas personas que eran los consejeros del rey, y él dijo: bueno, ¿y qué hago con esta señora? Porque miren, me hace quedar mal siempre. Se tiró la fiesta. No solamente contra el rey ha pecado, o sea que es pecado. O sea que hay gente que está andando en pecado y no se ha dado cuenta. No solamente contra el rey ha pecado, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. O sea, que no solamente una mujer o una persona que no respete la autoridad peca contra aquel quien recibió el daño, sino que está pecando contra todos los que están bajo su autoridad también. O sea que si usted, por ejemplo, ve en la congregación o en el ministerio alguien que quiere pasar por encima, por ejemplo, de nuestra autoridad, esa persona no solamente está pecando contra nosotros, cambiando una instrucción, porque lo que el esposo de Vasti le había dado era una instrucción, y hay esposas que cambian las instrucciones elegantemente. Esposa, ¿hizo lo que le dije? Ah, pero no, lo que pasó fue que hice esto. Mi amor, ya lo dejó listo. Cuando le dijo mi amor, cambió la instrucción, pecó, porque aquí ella cambió la instrucción. Y no solamente peca contra quien está recibiendo directamente ese menosprecio, sino que peca contra todos los que están bajo su autoridad y contra todos los que están cercanos. Amén. No me asusten porque están muy callados. Deberían ofrendar. Súbale volumen a la oración, nos quitará, a ver si ofrendan, porque la palabra está tremenda. O sea que ella pecó contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho, vean el 17, lea la Biblia. Porque este hecho de la reina, este hecho de la esposa, llegará a oídos de todas las mujeres. Si sabe que nos encontramos con aquel y llamó a la esposa y puso el altavoz, y no, usted viera cómo lo trató. Parecía la guisa. El altavoz.
Este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos. Ah, es que eso no, pero si lo hizo ella, hagámoslas todas. Eso es que es muy lento. Si el rey me hubiera llevado a mí, yo le hubiera mostrado toda la nación en 3 meses, pero se demoró 6. Basti lo menospreció. Muy lento. Todo ese tiempo se demoró. Yo me hubiera demorado menos. Y ellas tendrán en poca estima a sus maridos. Bueno, aquí puede caber una pregunta. ¿Qué nivel de estima tiene usted por su esposo? Bueno, y lo contrario también. ¿Qué nivel de estima tiene usted por su esposa? Diciendo el rey Asuero, mandó traer delante de sí a la reina Basti, y ella no vino. Es una vergüenza, por ejemplo, eso, que sea una instrucción a alguien, porque puede ser que el papá o el esposo le da una instrucción a la esposa, o puede ser que el esposo le da una instrucción a la hija o al hijo, y van y cambian las instrucciones olímpicamente y no pasa nada. Y resulta que es pecado. Y resulta que todos se están dando cuenta que no obedeció la instrucción, sino que la cambió. Pero según la Biblia es pecado. Y es una señal de menosprecio y una señal de que se pasa por encima de la autoridad. Pero eso también se puede llevar a una empresa, a una casa, a una congregación. Póngale cuidado. En el 18. Y entonces dirán esto las señoras. Yo sabía que esto al comienzo va a ser pero duro para las señoras. Pero ahorita seguimos con los señores. No me preocupe. No va a sacar las pepas de los ojos, que ahorita seguimos con los señores. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey. ¿Y habrá mucho qué? Habla durito. ¿Habrá mucho qué? Menosprecio y enojo. ¿Cómo dice? El 18. Venga. Y dice, en este mismo día las princesas de Persia y de Media, enteradas del proceder de la reina, podrán decir lo mismo a todos los príncipes del rey, de modo que se levantará una gran indignación y desprecio. Indignación y desprecio. Lo que está diciendo ahí es que las mujeres, las esposas con el esposo, que pasan por encima de su autoridad, que no reconocen su autoridad, dirán las señoras lo que sucedió y habrá mucho menosprecio, indignación. ¿Usted se imagina esto? Bueno, yo me imagino y yo veo muchas cosas. Cuando yo estoy estudiando se me vienen tantas cosas a la cabeza, sino que después se me olvidan, o que Dios muestra. Pero aquí, por ejemplo, necesitamos que muchas parejas, hijos de Dios, vengan a este lugar. Gracias por su entusiasmo. Vamos a invitar a la vecina. Ay, vecina, la invito a la iglesia. Claro, vecina, me avisa cuando.
y cierra la puerta y va y le dice al esposo, así como trata el marido, dice que vayamos a esa iglesia. O así como el esposo la trata a ella y que vayamos a esa iglesia. Hay una palabra que dice que muchos crean por la conducta de sus esposas. ¿Sí lo han leído? O sea que las esposas tienen que cuidar la conducta. Porque si la esposa es una mujer de 10 en conducta y respeta a su esposo y le reconoce la autoridad, ese ejemplo lo van a ver otras parejas y van a querer estar. A veces hay personas que sin invitarlos ellos mismos demuestran que quieren llegar. El punto es que esa clase de testimonios hace que otras tengan menosprecio. El punto es que cuando uno está como autoridad, porque esa pareja era autoridad y nosotros somos autoridad en cualquier momento de nuestras vidas, empezando por la casa somos autoridad. Si la mujer le demuestra menosprecio al esposo, las hijas están aprendiendo y los hijos están aprendiendo a menospreciar al esposo, o sea al papá, y así mismo lo van a tratar. Y eso es lo que ha sucedido con muchos y con muchas, porque los varones también terminan tratando a la esposa de acuerdo a lo que vieron de su papá. Entonces habrá mucho menosprecio y enojo. Y dijo Memucán, si parece bien al rey, en el 19, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero. Un decreto, el divorcio. Diga, renuncio al divorcio. Y Nancy, ¿por qué está asustada? Quiere decir que las personas que no se han casado y tienen rebeldía, mejor no se case. Amén. Estoy que profetizo. Sí, porque hay personas que tienen el gen de la rebeldía y al casarse va a tener que reconocer autoridad. Porque le voy a mostrar esa lámina. Póngale que es que estamos hablando de la autoridad. O sea, el tema no es que el varón es la autoridad. No, el tema es que el varón sí es una autoridad, el rey. Pero el tema es que él también puede delegar autoridad. Ella, por estar con él, tiene autoridad. No es él por estar con ella. Es que tenemos que ser bíblicos, no sentimentales, ni doctrinas personales, sino lo que la Biblia enseña. Entonces, mire que Vasti, una esposa en un lugar de gobierno, menospreció a su esposo, no le reconoció la autoridad, sino que lo avergonzó. ¿Y sabe qué pasó? El decreto real: no venga más delante del rey. Pero ese divorcio no es como los divorcios de ahora. Ay, pues me consigo otro. Usted no es el único que tiene plata. ¿Sí? ¿Sabe cuál era
la sentencia que esa mujer la iban y la enclaustraban, ¿se dice así? Allá quedaba como las viudas y nunca jamás nada de nada. No podía verle la cara al rey. Un decreto de divorcio. Y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dice el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra. Diga, todas las mujeres darán honra. Es un tema de afirmar la autoridad. Mire que esta no es Basti, esta es Esther. Basti estaba por allá en el calabozo ya. Entonces, el tema es que el Señor quiere que afirmemos la autoridad. Esta mujer, Esther, está recibiendo una autoridad. O sea, tiene una autoridad. Basti tenía una autoridad, pero también tenía alguien que era su autoridad. Y habían personas, Basti tenía personas que estaban bajo su autoridad, pero por Basti no reconocer autoridad, se quedó sin autoridad. ¿Se va a entender? Y se quedó en una cárcel. Dice acá en el 20: y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra, y sus maridos, desde el mayor hasta el menor. En el 20, me gusta como dice ahí la versión textual. En el 20: y así cuando le dicto el rey el que va a ser, se ha oído en todo su reino, que siempre sea. Todas las mujeres darán honra a sus maridos. Desde el más importante hasta el más humilde. Esa es la parte que me gustó. Todas las mujeres darán honra, desde el más importante hasta el más humilde. Diga, todas las mujeres daremos honra, desde el más importante hasta el más humilde. Amén. Eso es lo que es el ejemplo. Diga, debo afirmar mi autoridad. Diga, debo afirmar mi autoridad. Bueno, ahí ya Basti, según el decreto, ya nunca más iba a ver la cara del rey. ¿A usted no le parece eso tremendo? Entonces ahora viene en el 5, viene la reina Esther. Ya la historia usted la conoce, de Amán, que es el enemigo de los hijos de Dios. Pero resulta que Esther ya era otra mujer con una genética diferente, porque era una hija de Dios. Es que la mujer anterior yo creo que tenía genética de la serpiente, porque los genes de rebeldía son de la serpiente. Pero ahora viene Esther, que sí tiene genes de hija de Dios, genes de obediencia. Y dice que en Esther capítulo 5, aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real. Usted sabe que aquí ya se había levantado Amán y que se iba a levantar contra los hijos de Dios, que los iba a matar.
y que Dios permitió que Esther estuviera ahí a favor de los hijos de Dios. Dice que se vistió de su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia entre sus ojos. Es que según los protocolos de ese reino, nadie podía llegar al patio interior del rey si él no lo llamaba, porque si alguien entraba sin ser mencionado antes, se moría si él no le estiraba el cetro. Entonces Esther halló gracia ante sus ojos y el rey extendió el cetro, un cetro de oro, y Esther tocó la punta del cetro. Y dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Así yo le he dicho a mi esposa: hasta la mitad de mi reino. Mira lo que dice. Y Esther dijo: si place al rey que vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey: daos prisa y llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Mire que, bueno, y dice acá otra vez en el 6: ¿qué quieres que te sea otorgado? Dice: aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Otra vez le repitió el rey, el esposo a la esposa. Pero mire que el esposo era la autoridad, pero mire también la actitud de la esposa. Usted se imagina a Basti, que Basti entra al patio del rey sin avisar. Y el rey extendámosle el cetro, y que le extienda ya estoy aquí. ¿Para qué eso? ¿Usted se imagina a Basti así? Toda menospreciativa. No invente, soy su esposa. En cambio Esther llegó con respeto, arriesgó su vida pero con respeto, y él extendió el cetro y dice que ella le tocó con respeto y reconociéndole la autoridad. Entonces, ¿qué quieres, reina? Mami, mi amor. No, pues es que el varón, cuando ve que la esposa le respeta la autoridad, vea, una mujer le saca más fácil la plata al hombre reconociendo la autoridad que poniéndose brava. Anótela. Entonces le dijo el rey, le dijo el esposo: hasta la mitad de mi reino estoy. Mire que eso es acorde a la ley. Aquí en esta nación también. Yo no sé por qué pelean a veces los esposos, que no sé qué, que esto es mío, que yo tengo más. Si a la final, si se separan, toca que le dé la mitad. Pero como no se van a separar. Pero el esposo le dijo a la esposa, porque le dio la actitud, dijo, le perdonó la vida porque tenía que, pero porque halló gracia. Porque es que una esposa que reconoce la autoridad, halla gracia. ¿Usted cree que una esposa, así como el ejemplo que le puse del altavoz, va a hallar gracia con los amigos del varón? Uy, usted que se casó fue con una tatacoa. Ahí se la paso otra vez, hable con ella. Hasta la mitad de mi reino te doy. A mí me parece bonito esta parte de Esther,
Porque Esther le respetó y le honró la autoridad al rey, al esposo. Y el esposo también le dio su lugar. Y ella también tiene una autoridad. Diga, debemos afirmar nuestra autoridad. Porque mire que lo que Vasti despreció fue seguir siendo autoridad sobre una nación. Un privilegio que dio Dios, un privilegio una oportunidad que tuvo. Y nosotros, como hijos de Dios, el Señor nos ha dado una autoridad. Y dice sobre naciones y sobre reinos. ¿Y dónde está esa autoridad? Yo le pregunto a usted, ¿usted sí siente la autoridad en su vida como alguien que ha leído la Biblia, como alguien que está buscando de Dios? ¿Usted se siente con la autoridad de hablarle a un brujo? ¿Usted se siente con la autoridad de hablarle a un satánico? De hablarle al Señor, no de hablarle de otra cosa. ¿Usted se siente con la autoridad de parársele a un demonio? Porque es que la autoridad no es lo que hemos pensado. Normalmente en las casas, como no hay la autoridad de parte de Dios, lo que se establece es un machismo. O cuando no hay la autoridad de parte de Dios, lo que se establece es un matriarcado, de acuerdo a la posición de cada uno. Entonces, lo más poderoso de Esther es que el rey le reconoció autoridad y ahora ella iba a gobernar con él. Como ayuda. Vamos a mirar el tema de la autoridad. Dice que la mujer sabia edifica su casa. ¿Qué hizo Vasti? Destruyó. Le faltó sabiduría. En cambio, mire Esther, mire lo que hizo Esther cuando el Señor le dio la oportunidad y que tenía que ir delante del rey a un asunto delicado que ustedes ya lo conocen, que era para salvación de su familia y salvación de su pueblo. Porque muchas mujeres no han hecho que sea salva su familia y el pueblo. Hay mujeres que antes han hecho que su familia se pierda porque el mal testimonio que han dado lo que ha hecho es apartar a su familia de Cristo. En cambio, mira que Esther tenía que traer salvación a su casa, a Mardoqueo y a su familia, y también al pueblo de Dios. Y estaban en un asunto grave porque Amán ya había dado un decreto de muerte contra los judíos, contra los hijos de Dios. A Esther le correspondía derribar todo eso. Y mire que lo hizo con sabiduría. La mujer sabia edifica. La otra destruyó, pero esta era una mujer sabia, esta era una hija de Dios, prudente, inteligente, y reconocía autoridad. Entonces se le ve la sabiduría a Esther, en que les puso una cita para un banquete y no le soltó el tema de una vez. No le soltó el tema de una vez, sino que vio que la cosa no estaba muy bien como para soltar de una vez el tema, y más bien les puso otra cita a otro banquete. Ella misma les ofreció el banquete al rey, al que tenía todo, y con esa sabiduría trajo salvación a su casa y al pueblo. La mujer sabia edifica su casa,
mas la necia con sus propias manos la destruye. Amén. Una persona rebelde, así como esa mujer, Basti, pierde autoridad y no tiene el respaldo del rey, llevándolo a lo espiritual también. Una esposa rebelde pierde autoridad con Dios y no tiene el respaldo de Dios en muchas cosas. Vamos a mirar acá, por eso es importante aquí en el 1:22, dice: pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje. Dice, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje. ¿Sabe que le mandó una carta? No importa la cultura que usted tenga. Una carta a la costa, otra carta a Antioquia, otra carta a los del llano. O sea, no importa la cultura que tenga. Le envió una carta conforme a su lenguaje, conforme a su escritura, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa. Diga, que todo hombre afirmase su autoridad en su casa. Y envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua, para que cada varón fuera cabeza en su casa y lo difundiera conforme a la lengua de su pueblo. Amén. Para que cada varón sea cabeza en su casa. Digan los varones, debo ser cabeza en mi casa. Gracias por su entusiasmo. Y las mujeres tienen que dejarlo ser cabeza, porque muchos hombres no han podido ser cabeza en su casa, pues porque las mujeres le están ocupando su lugar. Entonces un cuerpo con dos cabezas, eso es un fenómeno. Yo le digo a las mujeres, deje de menospreciar a su marido, porque nada más aquí hablando hacen caras. Deje de despreciarlo. Saque ese espíritu de su vida. El matriarcado entontece al hombre. Jezabel entonteció a Acab. Acab era un tonto. Acab también estaba en gobierno, era un rey. Yo creo que el Señor pone los ejemplos más claros de gente con poder y autoridad, y que una mujer lo vuelve un pelele. Por eso el decreto que Basti no vea más al rey. No, pues es que uno le coge fastidio a la mujer. Dijo, sí, échela allá en el calabozo, no la quiero ver más. Que vaya y mande las mujeres que están allá. Le digo a las mujeres de parte de Dios, aprovechando esta palabra, que deje de menospreciar a su esposo, que lo honre, así sea humilde o así sea rico. ¿Sabe por qué? Porque si se tiene la genética de Dios, hay que establecer la palabra de Dios en nosotros. Si está la genética. Que todo hombre afirme su autoridad en su casa. Y hoy yo quiero también afirmar la autoridad en esta casa.
Porque es que lo que pasa es que para que seamos bendecidos y para que lo espiritual fluya en nuestra casa, en esta casa, en una empresa o donde sea, tenemos que estar alineados a lo que Dios dice, cueste lo que cueste. Lo demás, dijo alguien, es carreta. La palabra de Dios es la que tiene poder. No inventen teorías, no inventen doctrinas. Es que a mí me parece, es que mi abuelita, no, su abuelita ya se estiró la pata, ya no está aquí. La palabra de Dios sí permanece para siempre. Nosotros nos movemos según la palabra. Y aquí el Señor lo que quiere es que establezcamos la genética del Padre, y que se establezca, que se vaya de su vida y que se vaya de su casa el menosprecio, el enojo, la deshonra. Porque en Job 11:13 en adelante dice que saquemos la injusticia de nuestra casa. Y si no reconocer la autoridad avergüenza al varón y es pecado, toda injusticia es pecado, entonces hay pecado según la palabra. Pero estamos esperando que Dios nos bendiga. A veces el Señor nos bendice por pura misericordia. Entonces, diga: debo afirmar mi autoridad. ¿Qué es autoridad? Empezando por ahí, porque autoridad no es lo que nosotros hemos creído que es. Viene de la raíz hebrea zarar, que significa tener. Tener, por ejemplo, tener. ¿Qué tiene que tener para ser autoridad? ¿Qué tiene que tener? Pues tiene que tener los principios de Dios para tener una autoridad real. Hablaba de vino real, es porque también debe haber una autoridad real. Autoridad significa ejercer. ¿Qué tiene que ejercer? Los principios de la palabra. Conseguir dominio, afirmarse, constituir, dominar, enseñorear, presidir. Presidir. A mí el Señor me habló con todo esto, que tomara mi lugar, porque a veces uno mismo deja espacios. Y eso es lo que está hablando el Señor a los varones, que tome su lugar. Pero se lo estoy explicando cómo es que lo debe tomar. Ahorita no llega sí o yo, no, en la casa, sí o yo. Sí o yo. Oiga usted lo que le estoy diciendo, cómo es que tiene que tomar la autoridad. No es como cree. Miremos Juan 19:10. Ahí en el libro de Juan dice: entonces le dijo Pilato, ¿se acuerda? Cuando Jesús estaba delante de Pilato, le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Eso es como decirle a uno, a alguien que esté por aquí con demonios: ¿a mí, que soy el pastor, no me habla? ¿No sabe que tengo autoridad para liberarlo o para echarlo fuera? Le dijo Pilato que él tenía autoridad, y Jesús no le hablaba. ¿Por qué? ¿No sabe que tengo autoridad? Claro, tiene una autoridad reconocida por el gobierno de la tierra. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba.
Entonces le está diciendo el decreto o la orden es que todo hombre afirmase su autoridad en su casa. Diga, voy a afirmar mi autoridad en mi casa. Pero la mujer también tiene que afirmar su autoridad. Es que por eso le estoy explicando que la mujer pierde autoridad no solamente en su casa, sino en todo lugar, y sobre todo aquí en una congregación que somos seres espirituales, personas espirituales, y que andamos en lo que andamos haciendo espiritualmente, que si la mujer no reconoce la autoridad de la cabeza, la autoridad de ella se pierde. Si la mujer reconoce la autoridad, sea rico o sea humilde, pues ella va a tener una autoridad que también se la van a reconocer. O sea que si la mujer no está reconociendo la autoridad del varón, le está desacreditando su autoridad, y ella también se queda sin autoridad, y llega el diablo y hace la fiesta. ¿Sí me están entendiendo? Sonia, ¿sí está entendiendo? ¿Está entendiendo la palabra? Vuelvo a repetir, para todos y para todos. Es que esto es importante. ¿Usted no las ha cogido? Si la mujer no le reconoce la autoridad al esposo el Señor ya le reconoció la autoridad, porque dice que toda autoridad es puesta por Dios. Si usted se casó con su esposo, usted fue la que escogió, pero ya desde ese momento quedó establecido que su autoridad es su esposo delante de Dios. Entonces, si usted como esposa no reconoce la autoridad de su esposo, le desacredita como autoridad, como lo que acabamos de leer, va a ser la vergüenza de todos los demonios. Porque si no le respeta la autoridad en la casa, se la desacreditan y se la bajan. Fuera de la casa es algo espiritual. Usted es lo mismo de siempre. Va a darse una vuelta a ver si vende algo, a ver si consigue trabajo, a ver cómo le va. Eso es espiritual. Hay puertas espirituales. Si la mujer, la esposa, no le reconoce la autoridad al esposo, le desacredita su autoridad, lo deja en vergüenza delante de las potestades espirituales y también delante de las potestades naturales. Y como ella no le reconoce la autoridad al esposo, pues ella pierde la autoridad que tenía. Entonces en esa casa no hay autoridad. Y viene el diablo y hace la fiesta. Pero estamos esperando que el Señor nos bendiga. Puede tener plata, puede estrenar carro todos los años, pero si los hijos se vuelven marihuaneros, homosexuales y de todo, ¿qué pasa ahí? Puede comprar helicóptero si quiere, pero si no hay autoridad en la casa, el diablo se burla de todos. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba, dijo Pilato a Jesús. Entonces le está diciendo al hombre que establezca la autoridad en su casa, y le está diciendo a la mujer también que establezca la autoridad en su casa. ¿Y la mujer cómo establece la autoridad? Reconociendo la autoridad del esposo. Y los hijos reconociendo la autoridad del papá y de la mamá. Porque si los hijos no reconocen autoridad, se están burlando de la autoridad
delante de las potestades y delante del respetable público, y si lo hacen delante de una iglesia o delante de una empresa, no van a respetar a nadie en esa casa. Por eso muchas familias se burlan. Mira, cargan la Biblia, mira, se burlan, el diablo se burla. Para que el varón tome la autoridad, como dice acá, que me gusta esa parte, diciendo que todo hombre afirme su autoridad en su casa. Para que el hombre afirme su autoridad en su casa, la mujer tiene que permitirle, porque si no están perdiendo los dos. Y para que el hombre afirme la autoridad en su casa, no es con el machismo. ¿La leyó que dice que yo soy la cabeza? No, el principio lo acaba de dar ahí Pilatos. No tuvieras esa autoridad si no te fuera dada de arriba. O sea que el hombre que no tiene autoridad es porque no la ha buscado arriba. De pronto la anda buscando es aquí abajo. Es que yo no tengo autoridad porque como no tengo trabajo. Es que yo no tengo autoridad porque como ella gana más que yo. Es que yo no tengo autoridad porque como todo lo de aquí abajo. Pero es que la autoridad no está aquí abajo, si no te fuera dada de arriba. Lo que pasa es que se la han pasado mirando para abajo, pero no han mirado para arriba. Y hay mediocridad espiritual. No hay autoridad espiritual. Es que la autoridad aquí en la tierra, se manifiesta autoridad aquí en la tierra cuando como varones conquistamos los lugares celestiales arriba. Yo me acuerdo hace años, hay hombres que les queda fácil. A mí me tocó difícil y todavía me toca difícil. ¿Sabe por qué? Porque mi esposa llegó al evangelio primero que yo. O sea, que cuando yo ya me di los golpes de la vida y llegué a la iglesia, a la congregación, ella ya era espiritual. Y si la cabeza es la que está arriba, no es porque yo diga, es que yo soy la cabeza y aquí no sé qué. Y al comienzo sí cometí ese error, porque quería imponer en lo natural para poder medio establecer un orden en la casa, pero no había entendido que no era así. Entonces, de un momento a otro el Señor como que me dio luz. Yo dije, no, aquí como que toca es tomar autoridad, ser cabeza, pero espiritualmente. Imagínense, por eso digo que a unos hombres les queda fácil, porque hay mujeres que ni oran, ni ayunan y roncan. O sea, no son tan espirituales. Pero a mí me tocaba hacer cabeza con una mujer que sí era espiritual. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender o no? Y todavía, para yo ser cabeza en mi casa, espiritualmente hablando, hay un buen nivel. ¿Qué nivel hay en su casa? O sea que si la mujer ayuna una vez al año, usted ayuna 2 veces al año y ya tomó su lugar. Mediocremente, pero lo tomó. Entonces, para que el varón realmente sea autoridad en su casa y sea cabeza, tiene que recibir esa autoridad del cielo, de arriba, entrar en los niveles espirituales, y allá se entra en obediencia, en sujeción, en santidad, y bajar esa autoridad de arriba y recibir esa autoridad de parte del Padre en mi vida. Porque yo me acuerdo de ese tiempo, yo sufría. ¿Sabe qué le digo?
nunca yo lo he dicho, pero yo lloraba. Me acuerdo una vez que me fui para un potrero para gritar, no tenía para el almuerzo, me tocaba andar en bicicleta. Bueno, todo el mundo bostezando en la casa. Me fui para un potrero a gritarle: Señor, 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 ¿cómo hago? Pues realmente a tomar la autoridad espiritual para ser autoridad. Porque el error que se comete es que se quiere ser autoridad en la carne. Y ahí es cuando se levanta el machismo. Es que, y entonces se levanta el matriarcado y eso se vuelve una belleza. Y hay casas donde solamente hay mujeres y un solo hombre. Bueno, donde hay dos hombres, pero que los dos hombres se pongan de acuerdo. Pero le digo que para que en la casa haya un orden de acuerdo a lo que Dios dice, hay que hacer lo que dijo Pilato, lo que Jesús le dijo a Pilato, que la autoridad que él había recibido para poder hacer lo que iba a hacer aquí en la tierra era porque esa autoridad había venido de arriba. Entonces, si esta autoridad del rey la recibió de arriba, y si esa autoridad es real, la autoridad que esta mujer le reconoce al rey, al esposo, y él también le entrega autoridad, es otra autoridad real y poderosa. Entonces, ¿quién puede contra ellos? ¿Qué demonio? ¿Qué enemigo? Si todo está reconocido por el cielo, y es una autoridad que viene de arriba. Y si ustedes pueden mirar esto, es una sola autoridad. Pero porque dice la Biblia que el hombre no es más que la mujer, que en Cristo no hay hombre ni mujer, judío ni griego, y que el hombre y la mujer valemos igual. El Señor Jesucristo pagó la sangre por el hombre y la misma sangre por la mujer. O sea, en Cristo somos iguales, pero si hay un orden. O sea, no se trata de quién es más, sino se trata de vivir el orden que el Señor dejó establecido. El problema es cuando hay genes de matriarcado o de rebeldía, o cuando hay genes de machismo y todos sus derivados. Amén. Diga: debo afirmar mi autoridad. Ahora sí está viendo cómo se afirma la autoridad. ¿Sí está viendo cómo se afirma la autoridad? El varón debe llenarse de autoridad de arriba, porque cuando el varón no la tiene, quiere establecer el machismo para hacer autoridad en sus propias fuerzas, en lugar de conquistar los lugares celestiales. Hay mujeres que les cuesta reconocer la autoridad del varón, porque la cabeza de la esposa es el varón, y hay mujeres que les cuesta reconocer la autoridad del varón porque el varón no ha reconocido como autoridad a Cristo. Amén. O sea, hay hombres que quieren que la mujer le reconozca la autoridad, pero ellos no han reconocido la autoridad de Cristo. El hecho de que cargue la Biblia no quiere decir que reconoce la autoridad de Cristo. Entonces, por eso mismo, y hay hijos que andan como andan, incluyendo hasta hijos de pastores, porque los hijos, que son los que ven la realidad en la casa, ven la realidad de la esposa con el esposo, de la pastora con el pastor, o del líder con la líder, y que en realidad no han reconocido tampoco la autoridad de Cristo, o que el uno al otro no ha reconocido la autoridad. Entonces
Eso es lo que dice por acá en 1 Corintios 11, que el varón es cabeza de la mujer, Cristo cabeza del varón y Dios cabeza de Cristo. Eso es lo que dice en 1 Corintios 11. Hay muchas formas de manipular la autoridad. Jezabel manipuló la autoridad del esposo. Basti la quería manipular, pero no pudo. La pensionó de una vez. Pero hay esposas que manipulan al esposo. Hay esposas que quiebran la autoridad del esposo. Y una forma de quebrar la autoridad del esposo es sexualmente. Cuando los hombres no han sido sanados totalmente en el área sexual, los ponen a gatear y quiebran esa autoridad. Entonces el hombre termina haciendo la voluntad de la esposa, y eso es delicadísimo. Amén. En 1 Corintios 6:13 dice: velad al varón, estad firmes en la fe. O sea que si el varón quiere tomar la autoridad realmente como Dios le está pidiendo, velad. ¿Sabe qué es velad? O sea, velad no es pararse a mirar las bandejas de pollo y... No, velad es buscar al Señor de noche. Buscar al Señor de noche es velad. Estad firmes en la fe. Y dice: portaos varonilmente, esforzaos. Diga, portaos varonilmente. Dígale ahí al que tienen cerca: portaos varonilmente. Ay, es que mi mamá sí me había dicho que tuviera cuidado con esa mujer. Portaos varonilmente. Ya se casó. Responda. Cuando yo estaba estudiando este tema, se me venía a mi mente. He admirado a algunos hombres, algunos varones. Hay hombres que les cuesta responder por cosas. Algunos no se le han dado las cosas porque no han bajado de arriba la autoridad para hacerlo acá. Pero he admirado hombres que he conocido. Uno llegó y se casó con una señora que tenía 2 hijos. Otro llegó y se casó con una señora que tenía 3 hijos. A mí eso me parece un varón. Me parece un varón. O sea, me parece un varón. ¿Se me va a entender? Porque otro le saca el cuerpo. No, yo mejor me enamoro de otra. No, eso me parece un varón. ¿Sabe por qué? Primero, porque la redime, la vergüenza. Y segundo, porque se para como un varón, dice, portados varonilmente, a responder por esas personas. ¿Sí le parece o no? Portados varonilmente. He admirado, inclusive uno de ellos era amigo. Este sí es mucho, era de apellido varón. Y respondió y lo sacó adelante. Y como sus hijos. Portados varonilmente y esforzados. Amén. Vamos a terminar con Romanos 13, porque estamos hablando de autoridad, de reconocer autoridad. Mire que si lo llevamos a lo ministerial, por decir algo, así como le estoy poniendo el ejemplo de
de que si la mujer no reconoce la autoridad del hombre, le está despreciando, desacreditando delante de las potestades y delante de los hombres, y ella se queda sin autoridad. Entonces yo pienso que, hablando ministerialmente, hay personas que quieren desacreditar su autoridad, o sea, la autoridad que Dios estableció para ellos. Y yo creo que es el mismo principio, porque si yo no estoy reconociendo la autoridad de la coyuntura que Dios puso, entonces yo estoy dejando de recibir y no tengo autoridad. Entonces se pierde el orden de autoridad. Nosotros dijimos una vez con mi esposa, nosotros tomamos la decisión de reconocer una autoridad. Yo creo que nosotros, hoy estaba meditando en eso, y yo creo que nosotros no tomamos la decisión. Yo creo que el Señor nos puso la persona a la que Él había escogido para que fuera nuestra autoridad. Y en Deuteronomio 12 dice: vamos a mirar lo que dice porque me olvidó, para decirle lo que le voy a decir. Vea lo que dice Deuteronomio 12:4: no haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere entre todas las vuestras tribus, para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allí iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios y vuestros diezmos. Mire lo que dice en el 12:8: no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Entonces yo estaba pensando que habíamos hablado mal, que dijimos mal. Nosotros no escogimos la autoridad. Dios nos dijo quién era la autoridad y a quién teníamos que reconocer su autoridad, y allá llevamos nuestros diezmos. Honramos esa autoridad, bendecimos esa autoridad y amamos esa autoridad, porque tenemos que ser uno solo con ellos. Si no lo hacemos, nosotros perdemos, y perdemos autoridad también si no lo hacemos bien hecho. Si reconocemos esa autoridad, si honramos la autoridad de esas personas que Dios puso, pues tenemos autoridad también para movernos para las personas que están reconociendo nuestra autoridad. Porque si no lo hacemos de la manera que Dios dice, nosotros nos quedamos sin autoridad, y los que están, o ustedes que están con nosotros, creen que tienen autoridad y no tienen autoridad, porque nosotros no estamos reconociendo la autoridad genuinamente. ¿Sí? Parece trabalenguas, pero ahí está en la Biblia. Entonces, en realidad el Señor nos dijo que reconociéramos esa autoridad, y la verdad hubiéramos querido reconocer otra. Yo hubiera querido reconocer otra que me gustaba más, pero no es lo que a mí me gusta, es lo que Dios estableció: al lugar que Jehová escogiere. ¿Sí lo leyó? Al lugar que Jehová escogiere. O sea que el Señor escoge quién va a ser mi autoridad, y reconózcala y honrela, y honre la voz de Dios y la instrucción del Señor. Porque si no la honramos nosotros como autoridad de ustedes, sino que deshonramos nuestra autoridad, ustedes no tendrían autoridad de nada. Pero están aquí creyendo que tienen autoridad porque nosotros estamos acá. Pero estos son principios espirituales y muy importantes. Entonces, Romanos 13, ahora sí,
Si ve que este tema no es para las mujeres y para los hombres, para los reyes, para los pastores, para los servidores, para las esposas, para los esposos, para los hijos. Porque si los hijos no reconocen la autoridad de los padres o la autoridad asignada donde estén, tampoco van a poder tener autoridad para lo que anhelan. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Por eso le digo, dice ahí que las que hay por Dios han sido establecidas. Si usted no le quiere, si la mujer no le quiere reconocer la autoridad a su esposo, entonces ¿para qué se casó? Si la mujer le cuesta reconocer la autoridad, mejor no se case entonces. De todas maneras, va a tener que reconocer alguna autoridad en alguna parte de la tierra. Y si no la reconoce, va a sufrir, porque va en contra de lo que Dios tiene establecido. Dice en el 13:2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. O sea que está resistiendo lo que Dios estableció. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, como dice ahí en la textual. Dice, de manera que el que resiste a la autoridad resiste a la disposición de Dios, y los que resisten acarrean juicio para sí mismos. Resisten a la disposición de Dios. Pero hablando de las esposas, bueno, eso lo podemos hablar en diferentes planos. El esposo con la esposa, ministerialmente también, si Dios estableció una autoridad. Pero estaba yo mirando, por ejemplo, que si a la esposa le costaba o le cuesta reconocer autoridad, en el momento de la ceremonia del pacto, en ese momento, cuando se le puede besar a la novia o puede besar a la esposa, en ese momento el Señor le está diciendo, esa es su autoridad. Por eso las mujeres deben saber qué autoridad van a buscar, porque hay mujeres que llegan y se casan con alguien que por plata, y después quedan en la quiebra, y después, ay, ahora me toca para toda la vida con ese. Usted fue la que escogió, y eso fue lo que Dios estableció. Y si resiste esa autoridad, está resistiendo lo que Dios estableció, porque fue el Señor el que le confirmó lo que usted escogió. Amén. Gloria a Dios. Gracias por su entusiasmo. De todas maneras, para toda la vida. Yo creo que lo mejor es que empiece a reconocer autoridad, y se le va a ir la amargura, se le va a ir la tristeza, se le va a ir todo. Van a conquistar nuevos niveles de autoridad, los dos. Porque si la mujer no reconoce la autoridad, está dejando sin autoridad la casa. Entonces yo creo que lo mejor es, y lo más inteligente es, que la mujer reconozca la autoridad, y que todos los que están en diferentes, ¿cómo se dijera?, instituciones, reconozcan las autoridades para que todo funcione bien. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Hay mucha gente resistiendo la voluntad de Dios. Bueno, ya voy terminando. Imagínense que cuando yo iba para Barranquilla
en el avión, iba yo pidiéndole al Señor guianza qué hablar, así como en estos días le estaba pidiendo guianza qué hablar hoy aquí. Y cuando iba en el avión, el Señor me hablaba, me decía que antes de empezar a hablar, hoy se me olvidó, era antes de empezar a hablar, les dijera que permitiera que el Señor los desacomode. Permitan que la palabra de Dios los desacomode de su comodidad. Sean humildes y permitan que la palabra de Dios los desacomode para Él acomodarlos como Él necesita que usted esté acomodado. Amén. No se vayan bravos, porque el Señor me decía que mucha gente que le falta humildad, cuando son desacomodados por la palabra, después quieren maltratar al canal que Dios usó, o sea, su mensajero. O sea, yo no tengo la culpa de lo que Dios dice, pero yo creo que el Espíritu Santo se encarga de dar testimonio y de ministrar sus tuétanos, sus huesos, sus coyunturas. A Jezabel el Señor le dijo en Apocalipsis, le dijo a alguien que consientes a esa mujer que se llama Jezabel, que se dice profetiza, pero yo lo voy a echar en cama. ¿Sabe cuál es el riesgo que se corre con todo lo que estamos hablando? Todos los espíritus que hemos hablado se pueden mover en los hombres también, y a veces se mueven más en los hombres. Todos esos son espíritus, todo lo que hemos hablado. Y dijo, yo la echaré en cama, porque todas las personas que resisten el orden de Dios, en un momento a otro terminan enfermos. Me dan ganas de contar el testimonio de estos días, pero hace como 14 años se levantó un espíritu contra mi vida y contra nuestra casa, contra el ministerio, donde yo era el delegado apostólico, y alguien, un pastor, se levantó contra mí y me inventó cuentos y me hacía quedar mal con mi autoridad. Me hizo quedar mal con mi autoridad en ese momento, porque él quería el lugar. Pero ese pastor estaba haciendo cosas malas, sexualmente y de todo. Y yo lo dije y lo expuse a mi autoridad, pero mi autoridad se dejó enredar del otro. Pero lo que nosotros le estábamos diciendo era verdad. Pasaron como 13, 14 años. Lo último fue que hace como 2 meses tuvo una caída sexual, después de muchas, pero con la cuñada. Se le acabó el matrimonio, en vergüenza a la iglesia, en vergüenza al Señor, y ya estaban separados. Y hace 2 días me llamaron que se murió, joven. Entonces, el que se opone a lo que Dios establece, a Dios resiste, y el Señor se cansa. Y esas cosas dan temor. Por eso cuando Ananías y Zafira cayeron ahí, llamaron a los jóvenes, sáquelos, para que los jóvenes fueran cogiendo respetico, para que las generaciones entiendan que esta palabra es viva y eficaz, que no es un juego. Cuando hablaba ahí de que había pecado contra mucha gente, es que cuando no se reconoce la autoridad como se debe reconocer, los más dañados son las nuevas generaciones, porque están recibiendo el mal ejemplo de los que van adelante.
no solamente contra el rey ha pecado, sino contra todo el rey, o sea, y las generaciones. Entonces nosotros estamos y hablamos de las generaciones, pero las primeras generaciones que tenemos que cuidar son las de nuestra propia casa. Porque si en nuestra propia casa se dan cuenta que nosotros nos burlamos de las autoridades y de cómo tratamos a nuestras autoridades, ¿qué podemos pedirle de aquí a unos años a nuestros hijos que respeten la autoridad si no van a respetar ni siquiera la autoridad de sus propios papás? Porque vieron el mal ejemplo. Amén. Vamos a orar y le voy a pedir que usted hable con el Señor. Hable con el Señor. Hable con el Señor. De acuerdo a esta palabra, el Señor está diciendo que debe afirmar su autoridad. Levante su voz. El Señor está diciendo como varón que afirme su autoridad en su casa. Y el Señor le está diciendo a la esposa, a la mujer, que también afirme su autoridad. Y la forma de la mujer afirmar su autoridad es reconociendo la autoridad. Padre, te damos gracias. Yo te doy gracias, Señor, por este tiempo y por estos tiempos, Señor. Haz milagros, señales, prodigios. Resucita, Señor, los muertos. Así como cuando el Señor Jesús se paró delante de la tumba de Lázaro y te pidió que lo resucitara. Así como Jesús te dijo, para que reconozcan que tú me has enviado. Y yo te pido, Señor, muchas señales para que muchos reconozcan que tú nos has enviado, Señor, y que muchos sean libres de la rebeldía, que muchos sean libres del gen de rebeldía que viene de la serpiente, que muchos sean libres, Señor, para que puedan reconocer lo que el cielo reconoce, para que no contiendan con lo que tú estableces, Señor. Y ayúdanos a nosotros, a nuestra casa, a siempre reconocer las autoridades y a siempre honrar la autoridad que tú has escogido para nosotros, Señor, porque anhelamos tener siempre autoridad de parte del cielo. Te damos gracias, Espíritu Santo. Tu palabra es viva y eficaz y penetra como espada de dos filos hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de cada corazón. Es tu palabra, Señor, la que hemos compartido, y declaramos, Señor, que esta palabra trae liberación, trae quebrantamiento, trae humildad y sencillez para reconocer. Declaramos, Señor, que esta palabra es una palabra para restaurar a tus hijos. En el nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Reconocemos tu autoridad, Señor. Que una mujer, Señor, que reconoce la autoridad de su esposo, es porque su esposo ha reconocido tu autoridad, Señor Dios. Porque lo que recibe la cabeza, Señor, lo recibe el cuerpo también, Señor. Que los hombres y las mujeres en este lugar podamos ser ejemplos, Señor Dios, de sujeción a ti, Señor. Y que muchos que tienes para venir aquí, familias, Señor, que necesitan ser restauradas,
por el ejemplo, Señor, de los varones, de las mujeres, de los jóvenes que son hijos, Señor, puedan ver una esperanza, Señor, de restauración y de vida, Señor. Declaramos que somos una congregación libre del machismo, libre del matriarcado, Señor Dios, libre de la desobediencia y la deshonra, Señor. Y reconocemos tu poder y majestad, Señor. En el cielo y en la tierra y debajo de ella declaramos: Yeshua es el Señor. En el cielo y en la tierra y debajo de ella declaramos: Yeshua es el Señor. Y en la tierra y debajo de ella declaramos: Yeshua es el Señor. Padre, reconociendo tu reino en los cielos y en la tierra, hoy, si usted ha reconocido que en su genética y aún se mueve un gen de rebeldía, de insujeción, usted va a decir que renuncia y que suelta de su vida, de su genética, todo gen de rebeldía. Diga: renuncio a toda genética de rebeldía, a todo gen de matriarcado, de autoritarismo. Renuncio y rechazo toda herencia en mi genética de rebeldía, de insujeción, a través de los genes que heredé de mis ancestros, de las generaciones. Hoy declaramos nuestra casa libre, mi vida libre de la rebeldía, de la insujeción, del matriarcado, y recibo la sujeción del cielo, la humildad del cielo para ti, Señor. En el cielo y en la tierra y debajo de ella declaramos: Yeshua es el Señor. En el cielo y en la tierra y debajo de ella declaramos: Yeshua es el Señor. Anulo el decreto que fue lanzado sobre esta ciudad. Suelto la palabra y profetizo que este pueblo vivirá. La boca de Dios está puesta en mi boca. Cuando suelto la palabra, las murallas son rotas. Anulo los decretos del infierno, anulo todo pacto que hayan hecho. Profetizo vida para este pueblo, que cobren vida los huesos secos. Anulo los decretos del infierno, anulo todo pacto que hayan hecho. Profetizo vida para este pueblo, que cobren vida los huesos secos. Rompo maldiciones y todo pacto generacional.
Ordeno a los principados que desalojen esta ciudad. Rompo cualquier juramento hecho por